adelantado, tenemos más información internacional junto a Andrés Ramírez, donde vamos a hacer un repaso de los hitos más importantes de la semana. Por ejemplo, terminó esta visita de Juan Guaidó a Europa, donde recorrió varios países tratando de volver a captar ese apoyo que tuvo hace un año cuando se declara presidente encargado de Venezuela, porque su figura, la verdad, es que ha bajado bastante, al menos en popularidad en el último tiempo. Sí, hola Claudia, buenas tardes. Otra vez baja la popularidad de Juan Guaidó al interior, particularmente de Venezuela, donde la oposición vuelve a mostrar signos de división, como ha ocurrido prácticamente la última década. Pero lo que estaba pasando ahora, particularmente con Juan Guaidó, es que hizo una gira internacional que partió hace justo una semana, el domingo pasado, en Colombia. Estuvo 2 días ahí, luego se fue al viejo continente, estuvo en Londres, donde se reunió incluso con el primer ministro Boris Johnson, se reunió también con el presidente francés, estuvo en el Foro Económico Mundial de Davos y fue a España. Esas son imágenes de la noche del día sábado, donde tuvo una reunión bastante importante con simpatizantes. Recordemos que la comunidad venezolana en España también es bastante grande, son casi 400.000 personas las que viven en España. De hecho, el papá de Guaidó vive en España y es taxista, si no me equivoco vive en Tenerife. Bueno, recibió mucho apoyo ciudadano ahí, intentó tener reuniones, por cierto, con el gobierno español, sí las tuvo, con la canciller, por ejemplo, con también otros actores políticos, pero no se reunió con el presidente Pedro Sánchez. Sin duda que él esperaba una reunión con la máxima autoridad española, porque incluso recordemos que hace un año Pedro Sánchez fue uno de los primeros en reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y tachar a Nicolás Maduro como un dictador, pero hay un cambio en la política internacional del gobierno español que tiene que ver básicamente, Claudia, porque se ha formado hace muy poquito un gobierno de coalición donde está, por ejemplo, Juntos Podemos, que es un partido más al ala de la izquierda, ¿no es cierto? Claro. Y que reconoce, por ejemplo, a Juan Guaidó como un político muy importante de Venezuela, como un líder de la oposición, pero no lo reconoce como presidente encargado. Y es por eso que finalmente Pedro Sánchez no se ha reunido con Juan Guaidó, lo ha hecho la canciller española, incluso lo ha hecho en una oficina que no es en el edificio oficial de la Cancillería. Para resguardarse básicamente de los comentarios que pueda haber o del rechazo que pueda haber por la junta de Pedro Sánchez con Guaidó. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer Guaidó? Hizo esta gira, obviamente, para volver a captar adherentes. Y él efectivamente hizo bastante en Venezuela. No se sabía prácticamente de él hace 365 días. Y finalmente se para como el mayor líder o emblema de la oposición, pero también con una promesa, que junto a los ciudadanos y a los militares iban a poder terminar con la usurpación, como le llama él, de Nicolás Maduro en el poder. Y la verdad es que en algunos momentos se pensó que eso era una posibilidad cercana. Vimos incluso al presidente Sebastián Piñera en el puente Tienditas cuando se quería hacer pasar esta ayuda humanitaria, en fin. Pero eso decayó bastante y tiene a los venezolanos desesperanzados. O sea, claramente acá tiene que haber otra estrategia en adelante por parte de Guaidó. Claro, Guaidó lo que buscó con esta gira es nuevamente tener apoyos internacionales de varios líderes importantes del mundo, pero lo cierto es que eso no es suficiente para que, por ejemplo, Venezuela tenga elecciones libres lo antes posible, porque eso en el fondo está en manos del gobierno actual que lo lidera Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Entonces es bastante complejo el escenario que está enfrentando Juan Guaidó al interior de Venezuela. Busca ahora apoyo de líderes del mundo que se lo han dado, a pesar de que, por ejemplo, las reuniones que ha tenido en este viaje por el viejo continente han sido reuniones sin conferencias de prensa, sin fotografías, salvo algunas de las reuniones que tuvo en España, por ejemplo, no se pudo reunir con el presidente, y eso demuestra también que esos gobiernos de algún modo también se resguardan, ¿no es cierto?, de ofrecer alguna conferencia en conjunto con Juan Guaidó, como lo ha hecho, por ejemplo, en Colombia el presidente Iván Duque, que le rinde todos los honores como si fuera efectivamente el presidente de Venezuela. No ha sido así en esta gira europea, a pesar de que hay un gesto importante de primeros ministros que se reúnen con él, pero lo hacen de manera privada y sin después ofrecer una conferencia de prensa, por ejemplo. Cuando estuvo el año pasado Juan Guaidó en Colombia, justamente con esta campaña para hacer pasar la ayuda humanitaria, logró volver a ingresar a Venezuela a pesar de que había una orden de captura en su contra, ¿cierto? Obviamente para Nicolás Maduro no era quizá el momento de encarcelarlo, tomando en cuenta todas las medidas o el apoyo internacional que existía. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Puede volver Juan Guaidó a Venezuela? No tenía
autorización de salir de Venezuela. Claro. No podía, la vez anterior tampoco podía. En teoría, cuando regresara lo iban a detener, no ocurrió eso. No sabemos cuál va a ser la respuesta que va a entregar ahora las autoridades venezolanas respecto del regreso de Juan Guaidó, aunque hay que decir, Claudia, que el día 23 de enero, el jueves pasado, que ese es una fecha histórica para los venezolanos, porque el 23 de enero se cumple, por ejemplo, se conmemora el fin de la dictadura de Pérez Jiménez del año 58, y fue un 23 de enero también cuando Juan Guaidó juró como presidente encargado de Venezuela. Bueno, ahí hubo un acto muy importante en Caracas, en la capital, liderado por Nicolás Maduro, y habló largo y tendido sobre Juan Guaidó, lo tildó de payaso, que estaba haciendo un show por el mundo, que nadie lo quería, y bueno, dijo que se tiene que atender a tener a las consecuencias una vez que regrese a Venezuela. Ha dicho que la justicia decidirá qué va a pasar con él, pero sin duda dejó la puerta abierta a una posible detención una vez que él retorne a Venezuela. No tenemos claridad de cuándo va a volver, no sabemos por qué lugar lo va a hacer, no creo que lo haga por el aeropuerto, probablemente puede llegar a Colombia y ahí por algún paso fronterizo sea el retorno de Juan Guaidó a Venezuela. Eso veremos cuándo va a ocurrir, podría ser durante esta semana, pero todavía no hay claridad respecto de aquello. Y hay que decir también que durante esta misma semana que él estuvo fuera de Venezuela, su oficina en Caracas fue allanada por las autoridades venezolanas, por el SEBIN, ¿no es cierto?, este servicio de inteligencia bolivariano. Estaban ahí todos los cercanos a Juan Guaidó denunciando este allanamiento de su oficina de manera irregular, pero el gobierno decía que era un control anticorrupción rutinario que se estaba realizando en esa zona y negaron que se haya allanado la oficina de Guaidó. La oposición dice que efectivamente sí ocurrió eso, pero lo cierto es que los dimes y diretes entre ambas partes van en aumento y ahora va a ser una fecha y un día muy importante cuando regrese Juan Guaidó, porque hay que estar, por cierto, muy atentos a qué va a ocurrir finalmente con él, si es que es detenido o no por las autoridades venezolanas. Ahora, a pesar de que ha bajado la potencia de la imagen de Guaidó como líder opositor, no ha bajado para nada la crisis en Venezuela, todo lo contrario, de 3,3 millones de venezolanos que tuvieron que dejar su país en un año, aumentó a 5,5. Sí, es una migración terrible, ¿no es cierto?, la que ha ocurrido con Venezuela, gente que se va de ese país y que ha generado una crisis, por cierto, también en toda esta parte del mundo, con medidas que se han puesto más restrictivas. Ya lo veíamos, hay un caso bien particular, Claudia, que conocimos incluso esta semana en Perú, donde hay una campaña liderada incluso por el Ministerio del Interior contra la delincuencia venezolana, es decir, por lo menos parte del gobierno peruano decía que un 2% de todos los delitos que se cometieron el año pasado en Perú, 800.000 delitos, dicen que el 2% lo cometieron ciudadanos venezolanos, y ellos han lanzado una campaña oficial del gobierno, del Ministerio del Interior, con frases como: todo el venezolano que sea un delincuente va a salir expulsado del país o se va a pasar varios años en la cárcel. Es una campaña muy polémica porque están acusando al gobierno de incitar a la xenofobia, por ejemplo, porque es una campaña con afiches oficiales, con un video publicitario también encabezado por el gobierno, y eso ha generado muchas críticas. Tenemos, por cierto, declaraciones de Juan Guaidó en ese acto que tuvo ayer ahí en la capital española, en Madrid. Y que estamos de pie, que nos paramos de frente a la injusticia, que nos paramos de frente a la dictadura y que no van a poder con los venezolanos, que no van a poder con la democracia, que no van a poder con la libertad, que vamos a rescatar Venezuela, que vamos a salir adelante, que pronto vamos a estar juntos de nuevo. Bueno, y esto también tiene que ver con otro país que vive una crisis política bastante intensa. Vemos ahí a Evo Morales, que está en Argentina y que no deja, ¿no es cierto?, de hacer actos políticos en ese país, aunque no debiera hacerlos. Bueno, su última declaración tiene que ver con el anuncio que hizo el día sábado Yanine Áñez, la actual presidenta interina de Bolivia, que, recordemos, anunció que ella también va a hacer campaña para ser efectivamente presidenta elegida democráticamente en las urnas. Anunció que va a ser candidata presidencial, a pesar de que cuando asumió este gobierno interino había dicho que su intención no era competir por las elecciones presidenciales de Bolivia, que van a ser el próximo 3 de mayo, y ella ha dicho que va a competir. Y Evo Morales, por cierto, responde desde Argentina y dice también que su memoria no falla, y dice que se acuerda de cuando la actual presidenta había
se había bajado de la carrera presidencial, pero lo cierto es que ahí la disputa va a estar muy intensa en Bolivia porque está el candidato del MAS, Luis Arce, el candidato de Evo Morales, está la actual presidenta compitiendo, Carlos Mesa, que también fue presidente, Luis Fernando Camacho, que fue el político que comenzó a liderar las protestas en contra de Evo Morales después de esas elecciones del 20 de octubre, esas elecciones que finalmente fueron declaradas como irregulares y que obligaron finalmente a Evo Morales a renunciar a su mandato y a irse del país, a México primero y luego a Argentina, pero el panorama electoral se está poniendo bien intenso en Bolivia y sobre todo con todos los candidatos que están compitiendo. Ahora, Luis Arce, que es el candidato del MAS, a pesar de que fue levantado por Evo Morales desde Argentina, ha sido claro en las últimas horas, dice, el que va a mandar acá soy yo, independiente de que el líder del partido efectivamente sea Evo Morales. Nos recuerda un poco a lo que pasó cuando había rumores de que iba a pasar con Alberto Fernández y Cristina, decían que iba a ser un títere político de Cristina Fernández, que en realidad iba a gobernar ella, en fin. Él ha sido enfático, si él sale presidente, gobierna él. Primero está muy optimista, digo, Luis Arce, porque todavía queda un tiempo para las elecciones. Incluso hay división al interior de su propio partido porque hay una parte que no está de acuerdo, ¿no es cierto?, con que él sea el candidato del MAS porque querían efectivamente que el candidato fuera una persona indígena, que fuera, por ejemplo, David Choquehuanca, que fue canciller por muchos años de Evo Morales. Pero que sería vicepresidente. Sería vicepresidente, claro. Esa es la fórmula presidencial que están usando en ellos, pero quieren que sea al revés, que el candidato sea, ¿no es cierto?, este personaje indígena, este hombre muy importante de la política boliviana, David Choquehuanca. ¿Nos vamos al lado, a Perú? A Perú porque hoy es un día clave en ese país, hay elecciones legislativas muy importantes. Recordemos que en septiembre pasado el hombre que estábamos viendo ahí en imágenes, el que fue a votar esta mañana, Martín Vizcarra, el presidente, disolvió el Congreso peruano. Eso generó una crisis tremenda en ese país, se temieron violentas protestas, finalmente no pasó nada de eso, pero él disolvió el Congreso porque había una pugna de poderes ahí y básicamente por la agenda anticorrupción que ha impulsado él en ese país, porque Perú está salpicado por el escándalo, ¿no es cierto?, de Lava Jato. Prácticamente todos sus expresidentes están procesados o enfrentados con este caso. Incluso Alan García se terminó suicidando cuando iba a ser detenido. Por eso mismo gran parte de la ciudadanía apoyó esta medida tan dramática, ¿cierto?, de disolver básicamente el Congreso, porque era la última manera de terminar con la corrupción y que se viene arrastrando hace muchos, pero muchos años. Así que bueno, por eso también el apoyo popular, porque se pensaba que efectivamente se podía llegar a una crisis social, política como la que estamos viviendo en nuestro país, pero eso no ocurrió. No pasó nada de eso y lo único que está buscando aquí Martín Vizcarra, que él ni siquiera tiene un partido político, pero está buscando de alguna forma fuerzas afines para poder aprobar todas esas reformas anticorrupción que él ha impulsado y que cuando estaba el otro Congreso que tenía mayoría de fujimoristas, ¿no es cierto?, de Fuerza Popular, todas esas medidas nunca tenían la aprobación porque efectivamente también, por ejemplo, Keiko Fujimori también está salpicada por este caso y es, en definitiva, eso es lo que se está buscando con estas elecciones legislativas, de las primeras que se hacen de manera anticipada en ese país, las primeras que se hacen sin hacerlo de manera simultánea con elecciones presidenciales. También son solo elecciones legislativas para renovar ese parlamento unicameral que tiene Perú. Son 130 representantes diputados que van a ser elegidos, pero que van a estar en un periodo, Claudia, solo de 16 meses hasta que se... De transición. Claro, de transición. Es para, en el fondo, completar el periodo que no concluyó el Parlamento que fue disuelto en septiembre pasado. Hasta el 2021 van a estar esos legisladores gobernando o legislando ahí en Perú y luego vienen nuevamente elecciones legislativas y presidenciales. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa en Perú, por lo menos, lo decíamos, no hay una crisis social, política, y efectivamente acá se está estableciendo un parlamento de transición, que es lo que corresponde, que tenía que terminar el parlamento disuelto, porque son años de corrupción dentro incluso de los presidentes de Perú. Bueno, la elección peruana tiene también repercusión en Chile porque, por cierto, los ciudadanos de ese país están votando ahora en nuestro país. Claro. Hay cerca, ¿no es cierto?, de 1 millón de peruanos fuera de ese país que están habilitados para votar. Muchos de ellos viven en nuestro país y ahora están precisamente ejerciendo ese derecho a sufragio. Bien, muy completo, interesante también por lo demás. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Bien, pues buenas tardes.